Señor y Padre, te agradezco personalmente en nombre de los hermanos que permitas que en este día de tu Santo Sábado podamos estar nuevamente aquí para adorarte. Señor, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu, que Él esté conmigo para que estas palabras sean tuyas y para que el mensaje, Señor, sea edificante y animoso para todo aquel que lo escuche. Señor, que tu paz quede con nosotros, que prepares ahora nuestra mente para escuchar tu palabra y que todo sea conforme a tu voluntad. Nos acordamos de los hermanos y amigos que tal vez no puedan estar aquí con nosotros hoy, que ellos en paz se encuentren contigo. Y también todos los amigos y hermanos que nos siguen semana a semana fieles, tu bendición esté con ellos. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a mejorar y a santificarnos para prepararnos para tu reino. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, buenos días y todos sed bienvenidos. También queremos saludar a todos los amigos y hermanos que están allá en el internet, siguiéndonos fielmente semana a semana. Bien, en esta ocasión pues me ha tocado a mí presentar el tema. Ya sabemos que en el ministerio aquí en Gerona pues hay diferentes hermanos que presentan temas. Sabéis que personalmente estoy presentando el libro del Apocalipsis, capítulo a capítulo. Y ya hace un tiempo que dejamos el capítulo 18. Por lo tanto, ya es hora pues, que nos adentremos nuevamente en ese estudio y procedamos con el capítulo 19. Os diré una cosa, hay tres capítulos que van unidos, van en conjunto. Es una continuidad uno de otro, como son el 17, el 18 y el 19. Ya vimos en el capítulo anterior, sobre todo, el mensaje del cuarto ángel. Que bien, muchos en la iglesia no creen que haya un cuarto ángel, pero realmente es así, y el capítulo lo menciona de otro ángel que salió para reforzar la voz de aquellos tres mensajes, de aquellos tres ángeles que se habían dado en el siglo pasado, ¿verdad? Y que se están dando aún. Y luego vimos cómo el capítulo pues, mencionaba la caída de esa Babilonia, de esa ramera, y mencionaba pues cómo Jesús finalmente vencería. Bueno, en este capítulo pues se habla más o menos de lo mismo, pero hay más luz al respecto. Hay otras paráfrasis que es interesante que conozcamos. Vamos en primer lugar, como siempre, a tomar nuestras Biblias y a leer este capítulo 19 del Apocalipsis. Y luego procederemos a desgranar verso a verso su significado, con la ayuda del Señor, lógicamente. Sabemos que el Apocalipsis es un libro difícil, es un libro que hay que estudiarlo con mucha oración, ¿verdad? Y a veces hay que consultar pues, a personas tal vez más expertas para poder entender qué es lo que el libro nos quiere decir. Pero, bueno, diríamos que prácticamente todo lo que está contenido en él ya ha sido, por así decir, revelado por el Señor. Aunque hay cosas que ya hemos visto a través del estudio, hay cosas que aparentemente son nuevas y que de aquí a más adelante pues iremos aún descubriendo más verdades que el libro del Apocalipsis nos quiere decir. Perdona, ¿me girarías? Sí, porque me vuelve la página. Gracias. El capítulo 19 dice lo siguiente. El subtítulo es Canto triunfal en el cielo. Y dice así: Después oí una gran voz de una inmensa multitud en el cielo, que decían: Alabad al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. El Señor ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado de ella la sangre de sus siervos. Y otra vez dijeron: Alabad al Señor, y su humo subió para siempre. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes
Se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Dijeron: Amén, alabado el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: Load a nuestro Dios todos sus siervos, los que los teméis, tanto pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: Alabad a Dios, porque reinó el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Otro subtítulo: la gran boda del Cordero. Versículo 9. Y él me dijo: escribe: bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: no hagas eso. Yo soy siervo como tú, y como tus hermanos que se atienden al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El jinete fiel y verdadero. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda, para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Derrota de la bestia, termina el capítulo. Versículo 17. Y vi un ángel de pie en el sol, que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de poderosos, carnes de caballos, de jinetes, carne de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se hartaron de su carne. Bien, hasta aquí la lectura de este capítulo 19, de estos 21 versículos que tiene este capítulo 19. Ya veis, pues, que como os decía, es una continuidad de lo que vimos en el 17 y en el 18, pero aquí hay algunos matices que en los otros capítulos no mencionan. Por lo tanto, iremos poquito a poquito a desgranar qué es lo que nos quiere decir este capítulo. En el versículo 1, después oí una gran voz de inmensa multitud en el cielo que decía: alabad al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios. Es decir, aquí Juan oye una voz en el cielo, una voz especial, una voz que procede de los habitantes que hay en el cielo. Y posiblemente también de los redimidos que estarán allá, puesto que vemos cómo estos capítulos se intercalan entre el pasado y el futuro. Perdón, ¿podéis apagar? Porque es que se me giran las hojas. Gracias. Perdonad este lapsus, pero es lo que tienen los ventiladores, me lo mueven todo. Muy bien, decíamos que Juan escucha esa voz que viene de los habitantes que hay en el cielo. Antes hemos leído una nota de Ellen White en la escuela sabática. Es la última nota que está en el Conflicto de los Siglos, si no recuerdo mal. Y allí se hablaba de mundos, que tanto el pequeño átomo como el mundo más enorme alabaría a Dios por su amor. Es decir, que ahí nos habla de que hay mundos habitados.
Y por eso ese canto de aquí, pues es no solo de ángeles, sino también de habitantes de otros mundos, ¿verdad? Decimos que estas escenas se intercalan. Y mira, un ejemplo es esto. Si lo ponemos en marcha ahora. Apocalipsis 14, que es un capítulo que ya hemos leído, desde el versículo 14 al 20, se nos habla aquí de una cosecha que se tiene que hacer en la tierra, pero no una, sino que van a ser 2 cosechas. Y dice así, dice, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Aquí no tiene una espada, aquí tiene una hoz. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y siega, porque la hora de segar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada. ¿Cuándo ocurrirá esto? Eso sabemos que ocurrirá cuando Cristo venga, ¿verdad? La tierra será segada y los fieles serán llevados con él. Pero he aquí que el versículo 17 nos plantea otra cuestión. Otra ciega. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es decir, vemos aquí 2 cosechas. Una que es de los fieles, que van ¿dónde? Al cielo, ¿verdad? Ya veremos el periodo que pasarán allá, lo estudiaremos en el siguiente capítulo. Y luego hay otra siembra, pero estos no van al cielo. Dice que son lanzados ¿dónde? En el lago de fuego y azufre. Es decir, que aquí ya remite a lo que será en la tercera venida cuando descienda la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que veremos. Aunque veremos cómo realmente hay 2 lagos de fuego y azufre. Diréis, uy, ¿qué dice José? Realmente es eso. Y hay un pionero que habla de ello. Y así lo declara. Dice el versículo 2. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. El Señor ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra por su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Los juicios de Dios son justos, pero Él aquí hace venganza. Hace venganza. ¿Sabéis? Para muchos cristianos esto es impropio de Dios. No aceptan que Dios haga esto porque dicen que Dios solo es amor y que Dios no puede hacer venganza. Antes decíamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Leíamos en la escuela sabática. Hubo un clamor en Apocalipsis sobre aquellas almas simbólicas que estaban debajo del altar. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, no vengarás lo que nos han hecho. Y el Señor, en otros lugares, dice, no os venguéis. ¿Por qué? Porque mía es la venganza. A veces nos han molestado, nos han dolido con acciones, ¿verdad? Pero el Señor dice, no os venguéis. Mía es la venganza. Yo daré el pago. Es decir, que se presenta un Dios que es amor, pero a la vez es vengador de sus fieles, de sus hijos. No va a dejar que pase desapercibido el mal que sus hijos, por causa de él y del Evangelio, han sufrido. Lo vengará, y lo vengará en ese preciso momento. También se refiere esa venganza, pues a esas plagas que vimos, ¿verdad? A estas 7 últimas plagas que el Señor derrama sobre los impíos. Los juicios de Dios, por lo tanto, son reales, son justos, como declara aquí, y son dignos de confianza, porque no fallarán, se producirán, nos guste o no nos guste. Versículo 3 dice,
Y otra vez dijeron, alabad al Señor, y su humo subió para siempre. Es decir, alabad al Señor y su humo subió para siempre. Otras versiones dice por los siglos de los siglos, ¿verdad? El fuego del Señor dura por siempre. ¿Duró por siempre el fuego en Sodoma y Gomorra y en las otras ciudades de la llanura? ¿Duró por siempre? ¿Verdad que no? Hay aquí un pasaje que me gustaría que leyéramos. A veces lo hemos citado en algunas conferencias. Isaías 34, del 1 al 10. Sobre todo me interesa el versículo 10, pero para llegar a él y saber de qué habla, es necesario que empecemos por el versículo 1. Dice, gentes, allegaos a oír y escuchad pueblos, oiga la tierra y lo que la hinche, es decir, lo que la llene, el mundo y todo lo que él produce, porque Jehová está airado sobre todas las gentes e irritado sobre todo el ejército de ellas, destruyéralas y entregáralas al matadero por la sangre de ellos, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se derretirán, se desleirán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse han los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. ¿No es un mensaje apocalíptico el que aquí se está diciendo? Porque en los cielos se embriagará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de cabritos, de grosura de riñones y de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Bosra es la capital de Edom. Y con ellos vendrán abajo unicornios y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, años de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se tornarán en pez, y su polvo en azufre, y la tierra en pez ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Bien, aquí nos está hablando acerca de un castigo sobre una tierra en concreta que se llama Edom. ¿Os suena el nombre de Edom en la Biblia? ¿Os suena? Génesis 36:1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es ¿quién? Edom. Sobrenombre de Esaú era Edom. Y a pesar de que era hermano de Jacob, pero su pueblo, sus descendientes fueron enemigos del pueblo de Dios, acechadores del pueblo de Dios, perseguidores del pueblo de Dios. Pero lo que aquí se narra no solo es sobre Edom, el pueblo en sí de Edom, sino que aquí Edom significa la tierra completa. Porque fijaros que dice que el Señor tiene pleito con toda la tierra, con todas las naciones. Es decir, que este Edom es la tierra completa. Y el Señor cuando venga en esa segunda venida tendrá pleito con la tierra completa, no con un pueblo, en este caso Edom, sino la tierra completa, aquellos que no han sido fieles al Señor. Eso es lo que significa. Versículo 4 nos dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y dijeron, amén, alabad al Señor. Ya hablamos, ¿verdad?, de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Hay versiones que parece que indican que los 24 ancianos son primicias de aquellos que resucitaron con Jesús. En cambio, hay otras versiones, como es la que tengo yo del siglo XXI, que parece ser que indica que no, que esos 24 ancianos pueden ser ángeles o pueden ser habitantes de otros mundos, pero no esos seres que resucitaron en ese tiempo. Y los 4 seres vivientes, pues son serafines, querubines, son ángeles, ángeles del cielo, ángeles que aparecen en Ezequiel, también en Isaías y en otros lugares, ¿verdad? ¿Qué más? Versículo 5 nos dice, y del trono salió una voz que dijo, load a nuestro Dios todos sus siervos, los que lo teméis, tanto pequeños como grandes.
Es decir, del trono sale una voz. Puede ser de Dios o puede ser de alguien que está junto al trono. Posiblemente sea de alguien que esté junto al trono, más que del mismo Dios. Versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: alabad a Dios, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Es la misma multitud que hemos leído en el versículo 1, donde hay esa multitud que dice que alaba al Señor y la salvación y la honra sean para Él, ¿verdad? Dice que es Dios Todopoderoso que reina. ¿Jesús está reinando? ¿Qué funciones hace Jesús ahora? Él está ahora intercediendo por su pueblo en ese juicio investigador que comenzó en 1844. Está como sacerdote. Pero esto no quita que Él es el Rey del universo y que siempre ha reinado, o Él no ha llevado las riendas de este mundo. Él ha permitido al diablo hacer su labor, pero lo ha retenido. ¿Por qué? Porque el que gobierna es Él. Y a pesar de que veamos que el mundo va tan mal y que la gente se pregunte ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa todo esto? Dios está al timón. Dios está permitiendo que todo esto vaya adelante para que se revele la obra maligna del diablo. Pero tiene establecido un día. Y los que creemos en el 2031 sabemos que ese será el momento en que el Señor aparecerá y pondrá fin a esos 6000 años de agonía con el diablo y el pecado. Pero de momento nos ha dejado esperanza, nos ha dejado su palabra, ¿verdad? Para que en ella encontremos la esperanza, el camino de esperanza que nos ayude en este mundo a pasar lo mejor posible, sabiendo que esto es pasajero, que de aquí a poquito concluirá y Él vendrá por su pueblo para darnos una felicidad plena, sin dolor, sin persecución, sin enfermedad, sin muerte. ¿No es este el deseo de todo creyente? Lo ha sido a través de todas las edades. Versículo 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Bendita esperanza, ¿verdad? Ha llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Quién es la novia? La novia de Dios, la novia de Jesús. ¿Sabéis? Muchos decían que es el pueblo de Dios, los creyentes. Pero si vemos la parábola de las vírgenes, los creyentes dice que son los convidados. Son los convidados a esa boda. Por lo tanto, ellos no son la novia. Bueno, tiene doble vertiente, ¿verdad? Pero hay una novia especial que se está engalanando ahora para recibir a su Dios, recibir al Dios que la ha creado, que la ha hecho, que la ha articulado como al gran arquitecto, y a la vez recibir a aquellos creyentes que residirán en ella y que formarán parte pues de ese noviazgo, digamos, por así decir. Las bodas consisten en que Cristo recibirá su reino, representado por la Nueva Jerusalén. No sé si aquí he puesto, creo que sí, esta ilustración que representa esa Nueva Jerusalén, esa ciudad de oro fino, transparente como el cristal, que el Señor está preparando para que sea habitación de aquellos que serán salvos en este mundo. Una ciudad inmensa, como veremos más adelante, que incluso se dan sus medidas. Bueno, ya lo citamos también en días pasados, como 2.200 o 2.400 kilómetros de lado por lado. Es decir, no hay ninguna ciudad hoy en día en este mundo que tenga esa extensión. Y hay ciudades que, bueno, tienen millones de habitantes, 9, 10, 12 tal vez. Hay algunas que hasta hablan de 30 o de 50. Pero ahí caben muchos más millones, esa ciudad tan grande. Cristo recibirá su reino representado por la Nueva Jerusalén y en su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores.
en el cielo cuando finalice su ministerio sacerdotal. Dice: alabad a Dios porque reinó el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Es entonces cuando realmente el Señor dejará esas vestiduras de sacerdote, de intercesión, y se vestirá con esas vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así lo proclamarán, incluso hasta los que no van a ser salvos. Veremos cómo toda esa tremenda multitud de no salvos se arrodillarán ante Dios y reconocerán que sus juicios son justos y verdaderos, que merecen la aniquilación. Ese Cordero de Dios, sin duda alguna manso, que significa excelencia moral, digno, con ese sacrificio voluntario que él hizo, ganó la victoria sobre Satanás y sobre el mal. Y esa victoria nos la da a nosotros. Él venció para que nosotros pudiéramos ser vencedores. ¿Os acordáis cómo a veces Pablo escribe que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe? Seríamos los más dignos de lástima en este mundo. Pero él cierra: pero Cristo ha resucitado. Cristo ganó la victoria y nos da garantía que si él resucitó y resucitaron las primicias, también resucitará la gran multitud al final para llevarlos con él al cielo. Y esa es la esperanza que tenemos. ¿Cuántos hermanos no hemos perdido, verdad? Que han ido al descanso, pero han ido al descanso con esta esperanza viva, que eso solo será un sueño y que pronto Cristo vendrá y los levantará de esa tumba para vivir con él, no como descendieron allá, tal vez ancianos o desfigurados por algún accidente, no, sino con lozanía, con salud, con juventud, por siempre. Qué diferente será. En cambio, los otros que resucitarán en esa ocasión, cuando descienda la Nueva Jerusalén, dice que se levantarán tal como fueron al descanso, mutilados, viejos, decrépitos, sin haber cambio en ellos. Versículo 8 dice: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Es el símbolo de la justicia, la rectitud de su carácter puro. El hermoso atavío de la Nueva Jerusalén consiste en huestes de los redimidos que habitarán en ellas, que irán todos, ¿cómo? Con ese lino limpio, blanco. ¿Por qué? Porque reflejarán esa santidad, ese carácter que han tomado de Cristo. Pero es hoy que tenemos que trabajar para conseguir eso, no cuando estemos allá. Allá no podremos estar si hoy no hemos conseguido pulir ese carácter a la semejanza de Cristo. Manso, humilde, amoroso. Si no tenemos eso, no podremos estar allí. Versículo 9 dice: y él me dijo: escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo: estas son palabras fieles y verdaderas del Señor, de Dios. Todo está dispuesto. Esa tremenda mesa, la cual Ellen White vio en visión, ¿verdad? Que dice que tenía kilómetros de largo, pero la vista, dice, la abarcaba toda, y a todos los que estaban sentados a ella. Esta mesa está siendo preparada para que podamos disfrutar esa boda, esa cena con Cristo. ¿Por qué hacemos la Santa Cena? Esos símbolos del vino, el pan, no nos atracamos, ¿verdad?, en esa ocasión, pero tan solo utilizamos unos símbolos que representan el cuerpo que Jesús dio y su sangre que derramó por nosotros, ¿verdad? Pero allí vamos a tener una cena que no será momentánea, será una cena larga, en la cual disfrutaremos en la presencia del mismo Jesús, que estará con nosotros. Y nos servirá, Él mismo nos servirá a cada uno de nosotros.
En la Nueva Jerusalén, Ellen White lo vio en visión. Dice que vio el jardín del Edén, aquel jardín del Edén que fue llevado antes del diluvio al cielo, lo vio allá. Y vio el árbol de la vida, que tenía ese tronco que nacía de los dos lados del río de la vida, y que daba cada mes su fruto, un fruto especial que era, dice, para sanidad de las naciones. ¿Sanidad en qué sentido? Si ya seremos jóvenes, si tenemos salud, ¿qué sanidad necesitaremos? Bueno, dice el pasaje que necesitaremos crecer hasta la estatura de Cristo y de aquellos antediluvianos, tanto en físico como mentalmente. Y comiendo de ese fruto lo haremos así. ¿Os imagináis la resurrección? Habrá antediluvianos, personas que tendrán 4 metros, 5 metros, y nosotros al lado, unos 70, unos 60, unos 50. ¿Va a ser siempre así? Sería ridículo, ¿verdad? Pues no, el Señor permitirá que comamos de ese árbol para que podamos ir creciendo hasta la estatura de ese primer hombre creado, Adán, hasta esa misma estatura, para que no nos sintamos ridículos, enanos, liliputienses allá en el cielo. Fijaros hasta dónde llega el amor del Señor. Y hay aquí un pasaje, hay aquí una parábola que el Señor explicó en su momento sobre una ceremonia, una cena, de unas bodas. Mateo 22, del 1 al 14, nos dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los llamados, he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido, venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron, y se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros dice que, tomando sus siervos, que hicieron con ellos, los afrentaron y los mataron. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a un mensaje de invitación que el Señor está dando a este mundo. Venid a las bodas, aparejaos, preparaos para esas bodas. Pero no, nos gusta más este mundo. Queremos vivir conforme a este mundo. Las cosas del cielo nos aburren, como antes hablábamos, ¿verdad? No seremos felices allá. Además, eso es falso. No hay Dios. Cristo no vendrá. Eso lo oímos por el mundo, ¿verdad? Y más en países como el nuestro, que la gente es incrédula. Es a esos que el Señor está haciendo esa invitación. Venid a las bodas, pero ¿qué hacen? Rechazan. Y entonces, ¿qué dice el rey? El rey, oyendo esto, se enojó, versículo 7, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. ¿Qué representa aquí? El lago de fuego, ¿verdad? Entonces dice a sus siervos: las bodas de la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Cuánta gente entra en el pueblo de Dios? ¿Cuántos pertenecen al pueblo de Dios? ¿Cuántos hacen el pacto con el Señor? Malos y buenos, ¿verdad? La Escritura dice: no hay justo ni uno. Pero conocemos el mensaje, vemos que es importante para nosotros, para nuestro futuro, y lo aceptamos y pactamos con el Señor. ¿Por qué? Porque queremos un día verle cara a cara, estar allá, en ese reino que Él prepara, ¿verdad? Por eso dice, tanto malos como buenos aceptaron. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y no solo escogidos, sino pocos responden a ese llamado. ¿Qué quiere decir? ¿Que los impíos podrían entrar en la boda?
en esa cena de bodas que el Señor prepara? No. Ese hombre que dice que no está preparado con vestido de boda, representa a esos justos, que no serían felices allá. No se encontrarían bien, porque no podrían hacer sus atrocidades que hacen aquí. Y como se sentirían desplazados, no pueden estar allí, por eso son echados al lloro y al crujir de dientes. Es así. Podemos esperar esta boda con toda seguridad, porque las promesas del Señor no fallan. Lo que Él dice se cumple. Versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, adorar al ángel. Juan se le presenta a este ángel y él quiere adorarlo por la sublimidad de las cosas que le presenta, ¿verdad? Y él me dijo: no hagas eso. Y me gusta esta versión. Hay otras que dicen: yo soy consiervo tuyo. Pero fijaros, esta versión dice: yo soy siervo como tú. Y es un ángel. Dice: soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es paradójico, es un ángel, pero no permite la adoración. Mirad este pasaje, creo que he puesto un par de pasajes. Salmo 8, 4 y 5. Versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites. Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre, o de honra, como dicen otras versiones. Le hiciste poco menor que los ángeles. ¿Al hombre actual? No. Al hombre inicial, al hombre de los orígenes, al hombre creado por Dios. Le hizo el Señor poco menor que los ángeles, porque los ángeles tienen esa estatura que tiene Adán. Y tienen esa lucidez que tenía Adán mentalmente. Lo único que Adán no podía volar. No se dice que volase, no podía volar Adán. Los ángeles sí. Es decir, en algo eran un poco superiores a nosotros, pero no quita que son creados igual que nosotros y que son consiervos juntamente con nosotros ante el Señor. Por eso no pueden recibir adoración. Hay otro pasaje, Hebreos 2:9. Dicen: pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús, que es hecho poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¡Ah, caramba! Entonces Jesús es creado y es hecho menor que los ángeles. Bueno, muchos se cogen a este versículo. Es que Jesús no es Dios. No. Aquí está hablando de que Jesús, cuando viene aquí como hombre, tomando mi carne, mi cuerpo, viene aquí como ser humano, en carne y cuerpo, en esos momentos es como nosotros. ¿Y el hombre qué es? ¿No hemos leído que era poco menor que los ángeles? Pues Jesús en ese momento como hombre sí es poco menor que los ángeles. Pero en su condición humana, 33 años y medio. Cuando concluyen ese tiempo y Cristo resucita y regresa al cielo para obtener esa gloria que merece como creador, Cristo ya no es poco menor, es mucho mayor, porque es el creador tuyo, mío y de los ángeles y de todos los mundos. Él es el creador, Él es el Dios. Por eso Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, porque Él es Dios. Pero momentáneamente, como humano en esos 30 años, Él fue poco menor que los ángeles, momentáneamente. Hay muchos que no entienden esto, y es una lástima. Y el problema, ¿saben cuál es? Que no conocen el espíritu de la profecía. Y al no conocer el espíritu de la profecía, hay errores. ¿No hemos visto hoy en la escuela sabática un error? El tiempo será cortado, ¿verdad? Si lees el espíritu de profecía, te dice cuál es el tiempo. No el tiempo que estamos viviendo. No los 6.000 años que llegaremos a menos, ¿no? Es el tiempo de persecución. El Señor, por amor a sus fieles, lo acortará. Pero eso lo dice que el espíritu de profecía. Pero si no vamos a ello, podemos hacernos ideas confusas respecto a la verdad bíblica. Ahora bien, ¿qué es el espíritu de la profecía?
El Señor, sabéis, dio dones. No el Señor, sino el Espíritu Santo como Dios dio dones. 1 Corintios 12:10 nos habla de unos dones espirituales. Dice, a otro le dio operaciones de hacer milagros, a otro profecía, es decir, discernimiento de la profecía, incluso hacer profecía, a otro discreción de espíritus, a otro géneros de lenguas, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Efesios 4:11 también dice más o menos lo mismo. El mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Es decir, estos son dones que el Señor da al pueblo para enriquecer al pueblo, ¿verdad? Dones del Espíritu para enriquecer al pueblo. Por aquello que a veces hemos citado, ¿verdad? Que todos somos partes de ese cuerpo que es el pueblo de Dios, que es la iglesia. Y somos miembros. Uno es el brazo, el otro es el ojo, el otro es el pie, el otro es la cabeza. Todos, bueno, la cabeza no, que la cabeza es Cristo. Pero somos diferentes partes que formamos ese cuerpo. Y por eso el Señor ofrece esos dones, para que se enriquezca ese cuerpo, ¿verdad? Pues mirad, en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 7, las páginas 889 a 890, hay una síntesis de el por qué nosotros, como adventistas, aceptamos que el espíritu de profecía está en la persona de Ellen White. Vamos a verlo. ¿Qué nos dice ahí? Dice en el capítulo 12, versículo 17, Juan habla del testimonio de Jesucristo, el cual es el espíritu de la profecía, como uno de los rasgos que identifica al remanente. La palabra profecía describe cualquier mensaje inspirado, comunicado por Dios por medio de un profeta. La profecía puede ser una predicción de sucesos futuros, pero por lo general no lo es. La expresión espíritu de la profecía se refiere específicamente a la manifestación del Espíritu en la forma de un don especial del Espíritu Santo, que inspira al que lo recibe y lo capacita para hablar con autoridad como representante de Dios. Cuando es inspirado por el Espíritu Santo, para hacerlo. El contexto de la expresión de Apocalipsis 9:10 define en este sentido el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. En vista de que el resto del capítulo 12:17 se refiere específicamente a la iglesia después de terminar los 1260 días proféticos, de los versículos 6 y 14, es decir, después de 1798, cuando comenzó el tiempo del fin, queda como una clara predicción de la manifestación especial del espíritu o don de profecía en la iglesia de nuestros días. Los adventistas del séptimo día creen que el ministerio de Ellen White cumple en una forma incomparable con los requisitos de Apocalipsis 12:17. Y sigue diciendo, los escritores bíblicos se refieren a más de 20 de sus contemporáneos que ejercieron el don de profecía, aunque sus mensajes no fueron incorporados al canon bíblico. No tienen libros escritos en la Biblia, tales como fueron Natán, Gad, Ido y Agabo, incluso otros. Y nos da aquí unos pasajes donde los encontramos. Además, es evidente que el don de profecía no se limitó solo a hombres, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pues hubo profetisas como Débora, Hulda y las 4 hijas de Felipe, que están en Hechos. Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento sugiere que el don de profecía terminaría con la Iglesia Apostólica, y es verdad. ¿Sabéis? El libro de los Hechos de los Apóstoles, de la Biblia, no el que escribió Ellen White, el de la Biblia, se dice que es inconcluso, que no está terminado. Porque nosotros aún podemos continuar añadiendo vicisitudes, hazañas, cómo hemos trabajado en la obra del Señor en ese libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, ninguno de los escritores del Nuevo Testamento sugiere que el don de profecía terminaría con la Iglesia Apostólica. Por el contrario,
Pablo declara que habría de continuar con los otros dones del Espíritu que enumera en Efesios 4:11. Hasta dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los otros dones especiales mencionados en el versículo 11 siguen necesitándose en la Iglesia, y los hombres y las mujeres aún son capacitados por el Espíritu Santo para cumplir estas funciones. Y es verdad, estos dones aún están, y hay quien los ejerce, ¿verdad? ¿Por qué habría de considerarse como una excepción el don de la profecía? Siempre ha habido manifestaciones falsas del don profético, y hoy lo sabemos más que nunca. ¿Cuántos posibles profetas han salido, verdad? Escalante y tantos otros, ¿verdad? Que analizando te das cuenta que no son correctos. Dice, no solo sucedió así en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que nuestro Señor previno que la iglesia cristiana sería perturbada por falsos profetas, particularmente a medida que se acerque el tiempo de su segunda venida. Y es lo que estamos viendo. El poder engañoso de estos falsos profetas sería tan grande que de serle posible engañarían aún a los escogidos. ¿Y no sucede así? ¿No hay multitud de personas que están siguiendo a estos falsos profetas? El hecho de que Cristo advirtiera contra la falsa manifestación del don profético antes de su segunda venida es un poderoso argumento para esperar que también habría manifestaciones verdaderas de este don. De lo contrario, podría simplemente haber advertido que no debía aceptar a ningún profeta. Pero el Señor nos dice, no aceptéis a ningún profeta. Él dice que posiblemente se manifestarán. Incluso ella misma, Ellen White misma, escribe que antes del regreso de Cristo puede haber algún profeta más, como lo fue ella. Que el Señor utilice para dar directrices a su pueblo. Dice, en armonía con la advertencia de Cristo, Juan aconseja a la Iglesia que pruebe a los que afirman que se les ha confiado dones espirituales, a fin de determinar si estos dones son genuinos. Las Escrituras especifican ciertas normas por las cuales deben medirse a los que aseguran que hablan por Dios. 1. La vida personal del profeta debe estar en armonía con las enseñanzas de la Escritura. Ellen White estaba, por mucho que la critiquen. Si lo analizas, Ellen White estaba de acuerdo a las directrices bíblicas. Segundo, sus mensajes deben también concordar con las Escrituras. Los mensajes de Ellen White concuerdan. Incluso amplía muchas acciones que la Biblia afirma. Amplía, para enriquecer más y asegurar más, ¿verdad? La fe. Tercero, su ministerio debe ensalzar a Cristo como el Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Ella dice, venid a mí, leer mis libros. Y no. Ella remite siempre a la Biblia. Siempre a la Biblia. Cuarto, su ministerio debe ser confirmado por predicciones cumplidas. ¿No hizo ella predicciones? San Francisco será visitado por la ira del Señor. Y al cabo de poco tiempo pasó con su carruaje por aquel tremendo terremoto que destruyó en 1905 la ciudad. Y otras tantas. El tabaco provoca enfermedades, etc. La mala nutrición, tantas cosas que ella dijo. Es razonable esperar, además, que los mensajes que dé sean de beneficio práctico para la Iglesia, que sean oportunos y apropiados, que estén libres de influencias humanas y que cuando reciba una visión, su experiencia sea similar a la de los profetas bíblicos. La vida, el ministerio y los escritos de Ellen White cumplen plenamente estos diversos requisitos. Los adventistas del séptimo día no consideran que los escritos de Ellen White sean un sustituto ni una adición al canon sagrado. Para los adventistas la Biblia es única y suprema como la prueba de fe y práctica cristianas. De acuerdo con sus propias palabras, ella dice, mis escritos, afirma ella, son una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. ¿Cuál es la luz mayor? La Biblia, la palabra de Dios. Eso también podemos definirlo de otra manera.
Podemos considerar a la Biblia como una luz menor que nos lleva a la luz mayor, que ¿quién es? ¿Quién es la luz del mundo? Él mismo lo dijo, Cristo, ¿verdad? Es decir, que puede referirse a las dos cosas. Los escritos de lenguaje, luz menor para llevar a la Biblia como luz mayor, pero la Biblia luz menor para llevarnos a Cristo, la luz mayor. Dice, los escritos del Espíritu de Profecía no presentan un nuevo camino de salvación, sino tienen el propósito de que los hombres comprendan y aprecien la Biblia y aprovechen la fuente de salvación que ella revela. En sus tiempos, cuando hubo el chasco, muchos rehusaban la Biblia. No, es que la Biblia está equivocada. Y los hermanos que han estudiado, pues guiados por eso han sido engañados, ¿no? Pero gracias a las visiones que ella tuvo, a los escritos que ella hizo posteriormente, se dieron cuenta de los errores, se dieron cuenta que la obra estaba dirigida por el Señor. Y que esos escritos que ella hacía reforzaban la fe en la Biblia. Que la Biblia no había fallado es el estudio humano, la comprensión a la cual llegaron. Algunos han especulado argumentando que hay grados de inspiración. Consideran que profetas como Débora, Natán o Agabo poseían un grado de inspiración inferior al de los escritores canónicos. De acuerdo con este concepto, consideran que Ellen White poseía un grado de inspiración inferior, pero la Biblia no dice nada en cuanto a grados de inspiración, ni apoya esa idea en ninguna forma. Los adventistas creen que todas estas especulaciones no solo son ociosas, sino también peligrosas. Las mentes limitadas, ¿cómo pueden esperar que comprenderán el misterio de la manera en que Dios, por medio del Espíritu, ilumina la mente de sus portadores escogidos? Es un poco, pues, ilusorio esto, ¿no?, que se menciona. Si estos eran profetas, Débora, Natán, Agabo, etc., ellos, bueno, no escribieron, no tienen un libro, pero fueron profetas, nos lo dice la Escritura, fueron profetas. ¿Su grado de inspiración era menor que el de los profetas que escribieron? Ya lo dice este pensamiento, que no hay grados ni mayores ni menores. Exacto, tampoco escribió, ¿verdad? Y en cambio fue uno de los profetas mayores, más importantes, por así decir. Ahora, ¿el grado que tuvo Elías y que tuvo Ágabo son distintos? No. Exactamente lo mismo. Pasa que el Señor pues a uno lo coge para una tarea específica en cierto momento. Débora fue escogida para un cierto punto, ¿verdad? Esa batalla que tuvieron que lidiar, ¿verdad? Luego no se habla más de ella. Como de Elías se habla, que fue aquí, fue allá, Sarepta y tal y cual. Pero eso no quiere decir que hay grados distintos, unos más, otros menos. Por lo tanto, el lenguaje tiene el mismo grado, si es profeta, que tienen los escritores bíblicos. Exactamente el mismo grado. Vamos adelante. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Cielo abierto. ¿Dónde se abrirá el cielo? ¿Dónde escribe el lenguaje que veremos el cielo abierto y que desde allá descenderá Cristo? Orión, ¿verdad? ¿No es eso lo que hemos estudiado? Y así lo vemos. Cristo y sus ángeles descenderán y formarán parte de una batalla que se va a lidiar aquí en la tierra. Se habla aquí de un caballo blanco. ¿Por qué blanco? ¿Por qué no como esos que hay en Zacarías, verdad? De diferentes colores. Caballo blanco. El blanco que denota santidad, de carácter, pureza, ¿verdad? Y eso es lo que lleva pues, el guerrero que lo cabalga, esa santidad y esa pureza, como vencedor, para ocupar su dominio legítimo y acompañar a su pueblo fiel de regreso a las cenas de las bodas. Dice que es fiel y verdadero. Hay aquí otro comentario que me gustaría introducir en el comentario bíblico. Fiel y verdadero. Dice, debe recordarse que en la Biblia los nombres describen el carácter. Eso lo sabemos, ¿verdad?
y que por lo tanto los nombres que aquí se les atribuyen a Cristo lo representan específicamente en su papel de paladín de su pueblo perseguido. Hay 4 declaraciones en cuanto al nombre de Cristo en relación con la batalla de Apocalipsis 19. 1. Se lo llama a Cristo fiel y verdadero, porque ahora aparece según su promesa, para liberar a los suyos. A ellos les ha parecido que ha demorado su venida. Bueno, a los creyentes de entonces, a los creyentes de hoy, no les va a parecer que demore su venida porque saben cuándo aparecerá, ¿verdad? Y ahora aparece con el propósito de salvarlos. Segundo, el nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Representa su función desconocida hasta este momento, pero ahora aparece desempeñándola como el vengador de su pueblo, lo que antes decíamos. No es que Dios es amor, pero aquí aparece como vengador de su pueblo. En el desempeño de esa extraña obra, la extraña obra de Dios, actúa en un papel nuevo tanto para los hombres como para los ángeles. Pero como el vengador, tercero, pero como el vengador y libertador de su pueblo, es todavía el verbo de Dios. Es el verbo de Dios en acción para cumplir la voluntad del Padre en la tierra y ahora en castigo, como posteriormente lo fue en misericordia. Cuando Él vino, Juan, ¿qué dice de Él? El verbo de Dios hecho carne, ¿verdad? Dios de amor, que viene a rescatarnos, a morir por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo tiene esa faceta, tiene otra faceta que es la de justiciero, la de vengador de aquellos que han hecho daño a su pueblo. Y eso también es un acto de misericordia, aunque muchos no lo vean así. El título cuarto, el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, se aplicará en este tiempo, en sentido especial, a Cristo. Todo poder ha sido entregado en sus manos. Satanás aspiró egoístamente a la suprema posición que había sido reservada para Cristo como Hijo de Dios. Pero el Redentor, que no consideró como usurpación ser igual a Dios, voluntariamente dejó a un lado por un tiempo el ejercicio pleno de los atributos y las prerrogativas de la deidad. Esos 33 años y medio que hablábamos, ¿verdad? Y así demostró ser digno de recibir el honor y la jerarquía implícita en el título Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué ese título? Porque Él vence al diablo en esa cruz y demuestra que es el soberano del universo. Por eso tiene ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hace una justicia, no como los reyes de la tierra, que hacen justicia a veces egoísta para sus mismos intereses. El Señor hace una justicia digna, justa, divina. Pone las cosas en su lugar, a pesar que para muchos pues no lo vean así. Dice que juzga y pelea. Esta guerra es contra las fuerzas políticas y militares de la tierra que pretendían destruir a los siervos fieles de Dios. Pelea contra ellos. Versículo 12 nos dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Sus ojos lo ven todo. No se escapa nada. ¿Qué decía el salmista? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Ni la noche me puede esconder, ni lo profundo del mar, ni el abismo, nada. El Señor lo observa todo. Y esa mirada será fuego consumidor para los que no le sigan cuando Él venga. Versículo 13 nos habla que vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí tenéis una ilustración. ¿Por qué lleva esa capa roja? Como aquella semejante a la que le pusieron, ¿verdad? Para reírse de Él allá en el Calvario. Es una ropa, dice, como salpicada en sangre, porque viene a hacer una obra de justicia.
Mirad qué dice Isaías 63 del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom? Otra vez sale aquí Edom, de Bosra, con vestidos bermejos. Este hermoso es su vestido, que mancha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira, y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme, que no hubiera quien sustentase, y salvóme mi brazo, y sostúveme mi ira. Es decir, aquí se presenta nuevamente a ese Rey de Reyes, a Jesús, como salpicado con la sangre de aquellos injustos que perecerán. Claro, esto es una analogía, no será realmente así, porque sabemos que no será así, pero es una analogía como presentándole como ese juez que viene pues a dar el pago a aquellos que no han querido obedecerle, que no han querido seguirle. ¿No quieres la salvación? Pues entonces solo queda otra alternativa, y es la muerte, ¿verdad? Vengador de la sangre de los fieles. Es decir, verbo de Dios podría decirse que es misericordioso como en su primera venida, pero es ejecutor de justicia divina en la segunda. Cambia. Ya no viene como aquel niño sufriente, ¿verdad? Como aquel ser sufriente, hombre sufriente, sino viene ya como Rey de Reyes. Pero es el mismo, el que practica la misericordia y el que practica la justicia. Los dos son voluntad divina. 14 dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Y es así, como lo demuestra tanto el Apocalipsis como los escritos inspirados de Ellen White. Todos los ángeles vendrán con él. Dice que el cielo, en el trono de Dios, queda vacío. Porque incluso, aquí no se menciona, pero incluso el Padre viene con Jesús a buscar a sus redimidos. Igual que aparecieron los dos cuando se dio la ley allá en el Sinaí. Los dos vienen a buscar a sus redimidos. Es tanto el anhelo que no pueden esperar a que lleguen allá. Vienen a buscarlos. Versículo 15 dice, de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino y del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, a veces se ha presentado a Cristo, ¿no?, con esa boca, que le sale una espada, ¿verdad? Bueno, eso no es real, es una figuración. La espada, sabemos que, ¿qué hace la espada? ¿Qué hacía la espada? Vertía sangre, ¿verdad? Quitaba vidas. Es una alusión a eso, que vendrá con ese tipo de espada a quitar la vida de aquellos que no han querido, pues, aceptar la invitación de la salvación. Aquí se habla acerca de regirá con vara de hierro. Vara de hierro, eso no es una caricia, eso es un castigo rígido, a tal punto que es un exterminio de aquellos que no han querido obedecerle. Un exterminio. Por eso, como veremos en el capítulo siguiente, dice que la tierra está desolada y vacía. No hay vida. ¿Por qué? Porque ninguno de los millones que se han perdido están con vida, salvo unos. Satanás y sus ángeles. En su vestido, versículo 16, dice, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el título que designa al soberano, al Rey del universo, al Creador de todo. Versículos 17 y 18, dice, y vi un ángel de pie en el sol, que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo, venid congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carne de reyes, de capitanes, de poderosos, carne de caballos, de jinetes, carne de todos, libres, siervos, pequeños y grandes. Bueno, ¿esto es real? ¿El Señor llamará a las aves para que coman carnes? Es una analogía, ¿verdad? Es una analogía también. La cena. Aquí se menciona una cena que contrasta con las cenas del Cordero, ¿verdad? Aquí los que van a cenar representa que son las aves, que comerán las carnes de los capitanes, los magnates, los ricos, los que no han querido servir al Señor. Otra cena muy distinta, qué distinta de aquella que se celebrará en el cielo, ¿verdad? Versículo 19, dice, vi a la bestia, aquí aparece otra vez, y a los reyes de la tierra, con sus ejércitos, reunidos para combatir al que montaba el caballo y su ejército. Esta ilustración os la puse en su momento, no sé si se ve muy nítida, pequeña, oscura. Veis aquí ejércitos enrolados para una batalla, la última batalla que vivirá este mundo, en el valle de Megido, en la tierra gloriosa, ¿verdad? La tierra gloriosa no es Estados Unidos, es la tierra de Israel. Y si os fijáis, en el extremo derecho, arriba, ¿qué se ve? Se ve una ilustración de Cristo con sus ángeles montados en caballos blancos viniendo, ¿para qué? Para poner fin a esa batalla, para exterminar a aquellos que quieren exterminar al pueblo de Dios, a la vez matarse entre ellos y a la vez luchar contra Dios. Viene el Señor y los destruye a todos. Él termina esa batalla del Armagedón. Una batalla que no se reñirá solo en un lugar, sino que se reñirá en todo el mundo. En todo el mundo habrá persecución contra los hijos de Dios. Y la bestia dice que fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales ante ella. Con estas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Las dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Lago de fuego que arde con azufre. En la segunda venida. Es paradójico, porque tenemos la imagen de que esto ocurre en la tercera, ¿verdad? Pero mirad, aquí hay una ilustración de más o menos cómo puede ser ese lago de fuego y azufre, la cual caerán todos los malvados, incluso Satanás y sus ángeles. El comentario bíblico adventista en el tomo 7, página 888, dice, un lago de fuego, o el lago que es fuego. Esta frase dirige inmediatamente la atención del lector a una frase idéntica en el capítulo 20, que veremos en el siguiente estudio, a la que a su vez parece llevar a la conclusión de que las dos se refieren al mismo acontecimiento caracterizado por el fuego, es decir, la destrucción de los impíos al final de los 1000 años. Pero al hacerlo presenta un problema. Es muy evidente que en el capítulo 19 se trata de acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, sostener que este lago de fuego describe un acontecimiento al final de los 1000 años es sacar este versículo de su contexto. Realmente es así. Siempre es mejor, hasta donde sea posible, hallar una explicación que permita que una determinada declaración mantenga su secuencia histórica en un pasaje de las Escrituras. En cuanto al capítulo 19-20, esto es posible si se toma como premisa razonable que habrá un castigo divino con fuego tanto al principio como al fin de los 1000 años. No hay contradicción alguna entre un lago de fuego al principio y otro lago al final de los 1000 años. No hay contradicción, porque Cristo dice que es fuego consumidor y que con su fuego quema, derrite a todos aquellos que no han querido obedecerle. No dice que se esconderán a las peñas y dirán, escondednos de la vista de aquel que viene. ¿Por qué? Porque será un resplandor
como infinidad de soles, que quemará a los hombres que no han sido fieles. Mientras que los salvos, que habrán sido ya cambiados, no les sucederá nada, podrán resistir ese fuego de Dios, pero los malvados no. Y mirad que escribió Jaime White, el esposo de nuestra hermana Ellen White. Él escribe acerca de este punto. En la Arabian Herald, 21 de enero de 1862, dice: permítaseme decir que hay 2 lagos de fuego, uno en cada extremo de los 1000 años. Un pionero, y él asevera eso, y realmente es así. Habrá una especie de lago de fuego que consumirá a los malvados en la segunda venida de Cristo. Y luego hay otro, en el capítulo siguiente, ya cuando han pasado los 1000 años, que será el definitivo. Bueno, hasta aquí ha llegado este estudio. No sé si ha sido espeso, no sé si ha sido largo, tedioso, pero aquí nos muestra cómo realmente todo está en los planes del Señor. Todo, no hay nada que escape. Y si el Señor hace lo que hace, es porque es su designio. Y así está profetizado a través de los profetas, a través de toda la Biblia, y así está dictado por él mismo. Y así se lo dicta él mismo a Juan. Dice el versículo 21, dice: los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que estaba sentada sobre el caballo. Y todas las aves se hartaron de su carne. Pero si decimos, es una analogía. Las aves desaparecerán en esa segunda venida. Únicamente quedarán aquí con vida Satanás y los ángeles caídos. No habrá más vida, ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo. Lo demás quedará todo aniquilado, a la espera de que concluyan ese milenio. En la próxima ocasión estudiaremos acerca de ese milenio, un milenio tan incomprendido, un milenio que, como vemos, y a través de estos estudios de los viajes del Papa y lo que él está aseverando, ellos pretenden tener aquí, no solo el Papa, sino los judíos mismos. Por eso el querer levantar el tercer templo, para que venga el Mesías y tener un milenio de paz. ¿Cuánta gente cree en un milenio? Pero no lo creen como lo dice la Escritura. El mundo protestante cree en un milenio, pero distinto a cómo lo dice la Escritura. Ellos también creen que el milenio será aquí en la tierra, y que habrá una segunda oportunidad de salvación. También lo creen así. Cuando la Escritura es tan clara, y si no la entiendes, coge el espíritu de profecía y te lo acabará de especificar cómo son las cosas. Pero el ser humano es rebelde, es dudoso. No, yo prefiero ir a la mía, yo me hago mis conjeturas, ¿verdad?, que son razonables, ya tengo mi profeta, cada cual tiene su profeta, que si Raquel Ramírez, que si Escalante, que si no sé cuántos hay, ¿verdad?, que están saliendo hoy. Con algunos he tenido ocasión de hablar, y bueno, me han repudiado, ¿no? No, hermano, no. Porque hubo un profeta de estos que dijo: la piedra son los 144.000, la piedra que destruye la imagen. Lee el pasaje y verás que te dice quién es la piedra. No, son los 100, y soy profeta de Dios. Pues hija mía, vaya profeta, ¿no serás profeta de lo contrario y no de Dios? Pero, ¿sabéis? Tiene inmunidad, cantidad de seguidores. Cantidad de seguidores. Gente que busca una esperanza, busca algo y se cogen a lo primero que les llega. Es triste. Que el Señor nos ayude, porque el Señor nos ha dejado su palabra para algo, y es para que tengamos confianza que sus promesas son ciertas, y que al final todo esto concluirá, y no trágicamente, sino que si somos fieles, nuestro resultado será la vida eterna, al lado del Señor, disfrutando de esa mesa, comiendo de aquel árbol de la vida por toda la eternidad, viajando por tantos mundos y mundos y mundos que deben haber, conociendo toda esa creación vasta que el Señor tiene que tener en este universo, que no interminable. Que el Señor nos ayude pues a confiar en Él
Y que no tengamos miedo del Apocalipsis, que es un libro que se puede entender. Por eso se le llama revelación. Por lo tanto, que el Señor nos ayude. Vamos pues a concluir. La próxima ocasión hablaremos del milenio y hablaremos también del juicio final. El último apartado del juicio. Ya sabemos que hay 3 fases del juicio. Hablaremos de ello. Señor y Padre, te agradecemos porque tú nos has dejado tu palabra, la cual has guardado durante todos estos milenios. Sabemos cómo el diablo la ha querido distorsionar. Y sin duda alguna hay versiones que sin duda alguna están distorsionadas, pero aún y todo en ellas encontramos el camino de salvación. Señor, te rogamos que nos ayudes para que tomemos el tiempo necesario para estudiarla. No solo tu palabra, sino también los escritos inspirados de Ellen White que nos ayudan a comprenderla. Esa luz menor que nos lleva a esa luz mayor. Señor, ayúdanos que no tengamos ocasión de usar el tiempo para las cosas de este mundo que son pasajeras, pensando que siempre vamos a estar aquí. Los que te hemos conocido y los que hemos creído en este mensaje que tú estás dando hoy, sabemos que esto está a punto de acabar, que en 2031 tú vendrás y pondrás fin a este mundo y nos darás la salvación. Señor, ayúdanos a compartir esto con tantos otros que aún no lo saben, para que sean muchos que salgan de esta gran Babilonia y abracen esas filas de salvos. Señor, despídenos con tu paz, con tu bendición, que todo lo que hagamos sea para alabarte, para honrarte, y nuestro comportamiento durante la semana sea exactamente eso. Que vean que te hemos conocido, que vean en nosotros diferencias y quieran interesarse del porqué y tengamos ocasión de dar testimonio. Que tu paz quede con nosotros, Señor, y perdona nuestros pecados. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.